Hicimos si no mal recuerdo. Sí, profe, hicimos uno de un inicio. Ok, bueno, gracias. Entonces, les comparto la pantalla. Vamos a ver algo de desbalanceo. Bien, permítanme. Ok, este, uno de los factores más, más importantes, sobre todo en la parte de ingeniería, es el desbalanceo o es el problema, por decirlo así, un problema que generan la vibración en maquinaria que tiene elementos en rotación o incluso maquinaria que trabaja con movimiento de rotación. Es una fuente común, por decirlo así, de problemas y de que nos generan vibración. Esto en elementos de máquinas que tienen rotación. Muchas máquinas, muchos dispositivos que sus componentes son componentes que trabajan en movimiento de rotación, este, nos generan vibración. Principalmente, o lo más usual que se puede ver, es en los motores eléctricos, por ejemplo. Esas pequeñas, vamos a decirlo, pequeñas imperfecciones o irregularidades en la distribución de la masa de los elementos en rotación nos pueden generar una vibración pues considerable, ¿no? Que no podemos ignorar. Esto se le llama normalmente un desbalanceo rotatorio o rotativo. En otros textos viene como pues, desbalanceo en máquinas. Entonces, fíjense, esto viene a partir de lo siguiente. Voy a hacerlo en un esquema y después voy a escribir las ecuaciones. Por ejemplo, voy a poner aquí la guía de una máquina, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, la guía de una máquina. En esta máquina, esta es la masa de la máquina y adentro le vamos a poner un elemento rotatorio. Para que más, ahorita me van a entender un poco mejor ya que ponga el elemento rotatorio. Vamos a suponer que adentro hay un elemento que está en rotación, como ese. Lo voy a de elementos que van a restringir su movimiento en el eje X para solamente tengamos un movimiento en el eje Y. ¿Sale? O sea, producto de esta vibración, el elemento no se mueva en el eje X, sino solamente tenga un movimiento en el eje Y. Bueno, suponiendo que este es el elemento en rotación, aquí tenemos
el centro de rotación de ese elemento, que puede ser un eje, un rotor, y a lo que me refiero de esas imperfecciones o de esas irregularidades en la distribución de su masa, por ejemplo, voy a poner aquí a cierta distancia, voy a localizar una pequeña masa aquí, una imperfección, una pequeña masa. A esa masa le voy a poner aquí como la masa M0. Esta masa es la que me va a desbalancear el sistema, eh, suponiendo que la rotación viene así. O sea, es una velocidad angular, pero para nosotros va a ser la frecuencia forzadora del sistema. O sea, la velocidad angular que alcanza este rotor es lo que me va a determinar la frecuencia forzadora. ¿Sale? Por eso le estoy poniendo aquí omega RT. ¿Ok? Este sistema lo podemos fijar con un resorte. Le podemos añadir un sistema masa resorte amortiguador. Más aquí voy a poner un amortiguador. Aquí está C, aquí está K. Suponiendo que está montado pues en un soporte con un resorte y un sistema de caucho como amortiguamiento. Obviamente aquí vamos a evitar la fricción, vamos a evitar también el movimiento en el eje Y, solamente en el eje X, y solamente vamos a tener un desplazamiento vertical. O sea, lo que vamos a tener aquí es un movimiento así. Y aquí lo que voy a tener es mi desplazamiento producto de esa vibración, X. O sea, la respuesta del sistema, como todos saben. Ese es digamos que lo que me desbalancea el sistema. Esto que está aquí, este cuadro que está encerrando este rotor, pues es la masa total del sistema, ¿sale? O sea, la masa total de la máquina, que incluye esta pequeña masa. Entonces, dado eso, la frecuencia de rotación de la máquina la vamos a considerar como omega. Vamos a ponerle omega R, ¿sale? De rotación. Entonces, vamos a sumar las fuerzas que van en la dirección vertical, que es hacia donde tenemos el movimiento, dado que tenemos un solo grado de libertad, y hacemos una especie de diagrama de cuerpo libre. Es más, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de una vez. Lo voy a poner acá a un lado. ¿Qué voy a hacer en el diagrama de cuerpo libre? Pues voy a poner el rotor. Voy a poner el rotor y voy a poner la masa del cuerpo. Acá la voy a poner a un lado. Y de esto voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a poner todo lo que interviene. Por ejemplo, voy a poner aquí la distancia y la masa que me va a desbalancear el sistema. Aquí voy a poner, evidentemente se va a ejercer una fuerza, ¿sale? De este rotor que está desbalanceado por el peso de esta misma masa. Entonces voy a tener una fuerza de rotación. O sea, va a ser un momento, por decirlo así.
que le voy a llamar FR. Entonces, déjeme poner primero las flechas para no estar cambiando la función. Obviamente aquí voy a tener KX, CX punto, y esa fuerza del rotativa la voy a tener hacia arriba, la que se va a ejercer hacia arriba, y evidentemente voy a tener un desplazamiento en el eje vertical, y aquí voy a tener también otro desplazamiento. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Miren, por ejemplo, entonces aquí dijimos que es la fuerza que produce ese desbalanceo. Aquí voy a poner la masa. Aquí tengo la masa M0, la que me desbalancea el sistema. La distancia que hay de este elemento que desbalancea al sistema hacia el centro de rotación le llamamos excentricidad. ¿Sale? Es la parte excéntrica. Es un elemento que le da excentricidad al rotor. ¿Qué quiere decir excentricidad? Que su centro de rotación va a diferir de su centro de gravedad en este caso, y eso va a hacer que se desbalancee el sistema. Obviamente aquí tengo que poner pues la velocidad de rotación o la frecuencia forzadora. Para mí, obviamente, me lo va a dar la frecuencia, me lo va a dar la velocidad de rotación. Acá tendré, obviamente, KX. Aquí tengo CX punto. Aquí tengo, obviamente, esta fuerza R que está acá. Y aquí tengo el desplazamiento del sistema. ¿Sale? Producto de la vibración. Y aquí voy a tener, fíjense, el desplazamiento de todo el sistema, o sea, todo lo que se va a desplazar la masa total del sistema, más lo que se va a desplazar el sistema en rotación. ¿Sale? O sea, un doble desplazamiento. El desplazamiento que tiene el sistema, toda la masa total, más el desplazamiento que va a tener el sistema en rotación. Por eso es que le pongo esta XR de adicional. Bueno, este es el diagrama de cuerpo libre. Podemos partir, y voy a poner aquí la masa, considerando que la masa que desbalancea el sistema, M0, utilizando la segunda ley de Newton, por la aceleración, o sea, la masa por la aceleración, más la aceleración del elemento en rotación. A esto me refiero de acá. Obviamente, esto es desplazamiento, aquí estoy poniendo su aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Entonces pongo aquí R. Todo esto es igual a menos, pues, esta fuerza FR. ¿Sale? La podemos poner menos, no hay ningún problema. Si hago la sumatoria de fuerzas del diagrama de cuerpo libre de este rotor más el de la máquina, o sea, voy a sumar las fuerzas del diagrama de cuerpo libre ahora de la máquina completa, entonces lo que voy a tener va a ser la masa menos la masa que me desbalancea el sistema, todo esto, pues por la aceleración, ¿sale? De acuerdo a la segunda ley de Newton, va a ser igual a la fuerza de rotación, ¿sale? Aquí estoy haciendo el de este diagrama de acá, el de la masa completa, por eso la puse positiva, ¿eh? Menos CX punto
menos Kx. ¿Sale? Si combino ambas ecuaciones, me queda la masa por la aceleración más, ahora de la pequeña masa también tengo que considerar su aceleración, entonces voy a poner aquí X o la aceleración de rotación, ¿sale? Esta que está aquí, estoy combinando las ecuaciones, más Cx punto, más Kx, igual con 0. Y van a preguntar, ¿y por qué igual con 0? Bueno, vámonos a la siguiente parte. Estas fuerzas, bueno, las fuerzas horizontales, dijimos que iban a estar canceladas dado el sistema que le estoy dando solamente un grado de libertad. Vamos a asumir o vamos a considerar que la máquina tiene una frecuencia constante de rotación, o sea, una frecuencia R o una omega R constante, ¿sale? Ustedes, como todos sabemos, la respuesta del sistema, pues es X es igual al exponente seno de teta, bla, bla, bla. Bueno, partiendo de lo que ya sabemos, y lo voy a recordar para que no les caiga de sorpresa, acuérdense que nosotros decíamos, pues es X seno, la respuesta del sistema, de la frecuencia forzadora por T, ¿no? Para este caso va a ser lo mismo. Para este caso va a ser lo mismo. XR, o sea, ese desplazamiento para el elemento que está en rotación, va a ser igual a X, pero X para mí va a ser esta distancia que hay de aquí a acá. Entonces, será la excentricidad por el seno de la frecuencia forzadora de rotación por T, ¿sale? Entonces, si quiero saber la aceleración, pues la derivo, ¿no? Entonces tendré x dos puntos de r va a ser igual a menos, vámonos con la segunda derivada, la primera derivada pues es, sería e por la frecuencia forzadora coseno de la frecuencia forzadora por t, entonces la segunda derivada es menos e por la frecuencia forzadora de rotación al cuadrado, estoy haciendo ya la segunda derivada, regresamos con el seno de la frecuencia forzadora de rotación por t. Entonces, pues como tengo una vibración forzada, entonces mi ecuación queda de la siguiente manera: la masa por la aceleración, vamos a tener su parte homogénea, más Cx punto más Kx es igual a la masa que me desbalancea el sistema por la excentricidad, por la frecuencia forzadora del sistema al cuadrado, seno de la frecuencia forzadora de rotación por T. ¿Sale? Ahora, ¿por qué puse esto de aquí? Bueno, esto de aquí, acuérdense que es como parte de la solución particular y como parte de la ecuación en donde describimos la parte forzadora del sistema, pues esto lo que me describe es la amplitud o la magnitud de la fuerza, por eso tengo aquí esta masa. Entonces, eso equivale a que yo tenga F0 es igual a la masa M0 por la excentricidad, por la frecuencia de rotación al cuadrado, ¿sale? Es como si yo pusiera aquí el valor F0, cuando vimos la parte principal o en el inicio, vimos lo que era vibración forzada,
que teníamos este valor de la fuerza, que era, bueno, no tanto de la fuerza, sino que era la amplitud o la magnitud de la amplitud máxima que tenía el sistema provocado por una fuerza forzadora. Ah, pues es esto que está aquí, ¿sale? Bueno, considerando nuevamente que el rango de frecuencia ahora va a ser la frecuencia de rotación entre la frecuencia natural, entonces la ecuación para calcular, fíjense, esto viene también sabiendo que la solución particular para un sistema como este es igual a X mayúscula, que es la amplitud del movimiento por el seno, en este caso tendría que ser de la frecuencia de rotación. Entonces, dado eso, y una vez yo pongo ya la ecuación práctica para esto, la amplitud del sistema es igual a la masa que desbalancea el sistema por su excentricidad entre la masa. Todo esto multiplicado por el rango de frecuencia al cuadrado sobre la raíz de 1 menos el rango de frecuencia al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 veces el rango de amortiguamiento por el rango de frecuencia al cuadrado. Esta es la ecuación. Con esta ecuación puedo calcular la magnitud del movimiento de la masa m, ¿sale? Y aquí, ojo, esta masa m es el total de la masa. O sea, es esta masa más la pequeña masa que está aquí. No la vayan a dejar sola, solamente este elemento. Tendrán que sumarle M0, ¿sale? Por eso es la masa total del sistema. O sea, incluye a la masa que desbalancea al sistema. Ahora, esto también tiene el mismo comportamiento, como lo habíamos comentado, en los otros, les iba a decir episodios, pero no es serie, ¿verdad? En las otras clases, tiene el mismo comportamiento con respecto al rango de amortiguamiento. Esta amplitud también se va a ir modificando conforme tengamos un rango de amortiguamiento mayor o menor. Y voy a volver a hacer la gráfica para que se acuerden. Solamente que, bueno, aquí voy a poner ahora el rango de frecuencia, que es igual a la frecuencia forzadora de rotación entre la frecuencia natural. Voy a poner aquí pues, el valor máximo, que puede ser 1. Es cuando tenemos la resonancia. Y aquí voy a poner ahora como el factor del desplazamiento, ¿sale? Que es la masa por este desplazamiento X, pero ahora lo voy a poner entre la masa M0, la que me desbalancea el sistema, por la excentricidad. Es un factor, por eso no tiene dimensiones. De hecho, aquí no hay dimensiones. Pero es una magnitud normalizada, por decirlo así. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de igual manera, conforme, vamos a poner aquí que llega la resonancia y tenemos un rango de amortiguamiento pequeño, ¿no? Ya dijimos que aquí que el rango de amortiguamiento puede ser 0.1, ¿no? Uno muy pequeñito, y luego puedo poner uno un poco mayor, ¿no? Aquí un rango de amortiguamiento de 0.7, vamos a ponerle así, y por último,
Pues uno donde prácticamente el movimiento se muere así, ¿no? Y muy rápido. O sea, casi imperceptible, pero sí llega a haber una deformación. Así llega con un rango de amortiguamiento igual con uno, o sea, con un sistema prácticamente sobreamortiguado o críticamente amortiguado, pero ya pasando a la frontera del sobreamortiguamiento. ¿Sale? Entonces, este, fíjense, para valores muy grandes del rango de frecuencia, este, los valores del rango de amortiguamiento pues se van a aproximar a uno. Entonces, la elección que ustedes hagan de ese coeficiente de amortiguamiento para valores muy grandes del rango de frecuencia es muy importante. O sea, lo que ustedes diseñen en cuanto a coeficientes o elementos de amortiguamiento, el elemento C o el elemento del coeficiente de amortiguamiento va a ser muy importante pues para poder minimizar el valor de la amplitud. Bueno, lo voy a ejemplificar. Bueno, ya lo tenía dibujado afortunadamente para no perder tiempo. Bueno, es el empenaje o la cola de un helicóptero que como ustedes saben, el helicóptero que es una aeronave de ala rotativa, el efecto de la rotación del rotor principal tiende a hacer girar a todo el helicóptero, ¿no? Si no tuviera este elemento el helicóptero, pues estaría desbalanceado totalmente y lo que haría es que también la cabina giraría, ¿no? Y giraría sin control, no podríamos controlar la cabina. Bueno, pues lo que hace la cola del helicóptero es darle esa, esa orientación al helicóptero y le provee control y le provee ese balance en el torque, ¿sale? ¿Para qué? Para que no se gire toda la cabina, entonces va a orientar al helicóptero. Ahora sí que le va a generar un momento de inercia, le va a generar una resistencia a la rotación al mismo helicóptero. Entonces, esa cola del helicóptero tiene esta masa de 60 kilogramos que estoy representando aquí como si fuera una viga cantilever, ¿sale? La masa del rotor la estoy representando aquí, la masa del rotor completo. Ahora, el rotor, en una de sus aspas, tiene incrustada una masa de medio kilogramo. Por alguna situación está incrustado a esa masa. Tenemos la rotación antihoraria, la masa del rotor es de 20 kilogramos y la masa que está incrustada es de 0.5 kilogramos, lo cual me va a generar un desbalanceo. Por eso es que puse la cola del helicóptero como una viga, ¿sale? Porque va a estar soportando en su extremo a la masa del rotor completo más la masa que desbalancea el sistema, generando un movimiento vertical, como el que estoy poniendo aquí, que va a ser el que vamos a determinar en un momento. O lo que es igual a que tuviera yo la masa sobre un resorte K. En este caso, el resorte K, pues es la viga o la cola del helicóptero. Es la misma simulación. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ok. Bueno, la distancia que hay del centro de rotación a donde está mi masa que desbalancea el sistema es de 15 centímetros, o sea, la distancia de excentricidad. El rotor está girando a 1500 revoluciones por minuto y vamos a considerar un rango de amortiguamiento muy pequeño de 0.01. ¿Qué vamos a calcular? Para que tome nota, vamos a calcular vamos a calcular la magnitud de la deformación X, o sea, X mayúscula, vamos a calcular ese valor la magnitud de la deflexión o de la deformación de la cola del helicóptero cuando gire el rotor a 1500 revoluciones por minuto.
considerando este rango de amortiguamiento. Además, hay que considerar y vamos a calcular a qué velocidad debe girar el rotor para que tenga una deformación máxima. Y obviamente, pues calcular esa deformación máxima. ¿Está claro con lo que tenemos que calcular? ¿Podría repetirlo, profe? Es que se me cortó. Tenemos que calcular la magnitud máxima de la deflexión o de la deformación X o del desplazamiento X de la cola del helicóptero cuando esté girando a 1500 revoluciones y a qué velocidad debe de girar el rotor para que haya una deformación máxima. ¿Va? Conste. Sí, profe. Bueno, lo primero que hay que hacer pues, es determinar si el elemento en rotación y lo que me está generando ese desbalanceo, que es esta pequeña masa, me puedan generar algún efecto de resonancia. Entonces, pues necesito saber cuánto vale la frecuencia natural. Bueno, pues la frecuencia natural pues es K sobre M. Entonces voy a poner el valor de K. Ah, no les di cuánto. Ah, sí, quizá el valor de K, perdónenme. No les mencioné el valor de K digamos que de la cola del helicóptero, pues como si fue una viga. Entonces, el valor de K es 1 por 10 a la 5 sobre la masa, ¿sale? Va a ser sobre la masa M, que es la masa total del rotor, más la masa de la cola del helicóptero, ¿sale? Pero como es una viga que está en cantilever, pues entonces será la masa sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a la raíz de 1 por 10 a la 5 sobre la masa total del rotor. La masa total del rotor es 20.5. O sea, los 20 más los 0.5 de la masa que desbalancea el sistema, más los 60 kilogramos de la masa del rotor sobre 3. Insisto que es sobre 3 porque acuérdense que es una viga cantilever. Entonces, ¿cuánto les da esto? 49.69. Ok, 49.69 radianes sobre segundo. Ok, entonces, la frecuencia forzadora me la da la velocidad de rotación. O sea, estos 1500 revoluciones por minuto. ¿Cuánto es esto en radianes sobre segundo? ¿157.05? Gracias. 157. Vamos a dejarlo en 157 cerraditos. Ok. Radianes sobre segundo. Ya tengo la frecuencia forzadora. Entonces, mi rango de frecuencia es igual a 157 entre 49.69. ¿Y esto nos da cuánto? 3.15. 3.15. Fíjense lo que pasa aquí. Es un valor superior al rango de frecuencia en resonancia. O sea, quiere decir que, yéndome a esta gráfica, pues el valor va a estar como por acá. Quiere decir que después de 1, a cierta velocidad, el sistema se vuelve otra vez estable. ¿Sale? La parte estable del sistema de mi gráfica.
es cuando tenemos un valor mayor a la resonancia. ¿Qué significa esto? Y voy a hacer un paréntesis. Muchos de ustedes, o varios de ustedes, si conducen algún vehículo, pueden ver la llanta de su coche, ¿no? Este es el caucho, y aquí pues, está dentro el rin, ¿no? El rin de acero o de aleación de magnesio o de aluminio, como quieran. Cuando hay imperfección en la rueda se desbalancea y es lo que ustedes perciben en el volante como una vibración. Pero resulta que cuando van a cierta velocidad, empieza a vibrar, aceleran y empieza a vibrar más. Llega un punto en donde la vibración es muy alta y si siguen incrementando la velocidad de repente, baja la vibración nuevamente. Pues es esto. Llega un punto en donde las frecuencias pueden simular llegar a ser a la deformación máxima y después a cierta velocidad disminuye esa amplitud. Es lo que va a pasar aquí. Si nosotros calculamos con este rango de frecuencia el valor de la deformación, entonces voy a tener X es igual, haciendo remembranza con la ecuación que tenemos, va a ser igual a 0.5 por la excentricidad que es de 0.15 sobre la masa total del sistema que es 20.5. Todo esto por 3.15 al cuadrado sobre la raíz, y voy a poner aquí, de 1 menos 3.15 al cuadrado, más 2 veces, ay, perdón, me estoy haciendo más pequeño, 2 veces el rango de frecuencia que es de 0.01, digo el rango de amortiguamiento, perdónenme, por el rango de frecuencia. Ahora sí pongo 3.15, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto da esto? A mí me da de 1.11. ¿Ok? Igual a mí, profesor. Ok. Acuérdense que esta es la raíz, ¿eh?
A mí me da de 4.068 por 10 a la menos 3. Punto 004, ¿no? Ajá. Ahí está. Eso en metros. Es correcto. Eso es lo que se deforma con esa velocidad. Ahora, el problema me dice que determine en qué punto o a qué velocidad se genera la deformación máxima. Entonces, me regreso acá, a la gráfica. ¿En qué punto se produce la mayor deformación? ¿Qué debe ocurrir para que ocurra la mayor deformación? ¿Qué debe de pasar para que yo tenga la mayor deformación? Vean la gráfica. El rango de amortiguamiento sea muy pequeño. Ya es pequeño. ¿Pero qué más tiene que suceder? ¿En qué momento tengo la mayor deformación? Y ya lo hemos platicado. ¿Qué sucede aquí abajo? Bueno, no es la resonancia. El rango de frecuencia tiene que ser igual con 1, que es igual a la resonancia. ¿Sí o no? Sí, profe. Va. O sea, que para que exista la mayor deformación, el sistema tiene que estar en resonancia. O sea, que el rango de frecuencia tiene que ser igual con 1. O sea, que la frecuencia de rotación tiene que ser igual a la frecuencia natural. O sea, tiene que ser de 49.69 radianes sobre segundo. ¿Esto cuánto da en RPM? A mí me da de 474.5 RPM. Gracias, 474 RPM. Ahí está. A esta velocidad de rotación es cuando se presenta la deformación máxima. ¿Cómo lo demostramos? Pues otra vez calculando el valor de X. ¿Sale? X es igual, otra vez pongo 0.5, que es la masa que me desbalancea el sistema, por 0.15, la excentricidad, entre la masa total, que son 20.5, por, bueno, aquí pues es 1, ¿no? Porque el rango de frecuencia se vuelve 1. Ahora, en esta ecuación, pues este valor también aquí es 1. Acá también este valor es 1, entonces, pues este prácticamente se vuelve 1. Aquí no pasa nada. Entonces, aquí nada más me va a quedar
entre 2 veces el rango de amortiguamiento por punto 0,1. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto les da esto? .1829. 0,18 metros. Esta es la deformación máxima que va a tener la cola del helicóptero. Quiere decir que cuando empiece a girar empieza a girar menor velocidad es cuando empieza a vibrar más, y conforme aumenta su velocidad, la vibración y la oscilación tendría que empezar a disminuir, y por lo tanto la deformación empieza a disminuir también. Y esto es muy común en los motores también eléctricos. Cuando ustedes los echan a andar a bajas revoluciones, cuando arrancan, sienten una pequeña vibración, y ya una vez que llegan a su velocidad de operación, ya en un motor bien balanceado, por supuesto, no, ya no se percibe tanta vibración. Eso es lo que sucede en los movimientos de rotación. Para este tipo de vibración, existen en la práctica algo que le llaman velocidades críticas, ¿sale? Entonces, en esas velocidades críticas es cuando tenemos estos efectos de la deformación, que es lo que hay que cuidar cuando tenemos vibración en elementos con rotación, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda, comentario? Ok, bueno, si no hay más dudas ni comentarios, nos vemos mañana, ¿va? Sí, profe. Sí, profe, sí está bien. Ok, bueno, si no hay comentarios, los veo mañana, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, profe, Hasta igualmente. luego, profe. Gracias, Gracias profe. igualmente.